que acarrean son sumamente grandes, digamos, dependiendo la capacidad de transporte que tienen estas escorrentías, y por crecidas periódicas se generan inundaciones en los valles amplios o en las llanuras de inundación, conocidas como llanuras de inundación. Esto nos va a generar una cierta característica deposicional, que ya la vamos a ver más adelante con ejemplo en esta clase. Particularmente, como sabemos, como habíamos dicho, lo principal es el transporte a través de la escorrentía. Vamos a tener que caracterizar, digamos, ya lo vamos a ver en una imagen, la parte de acumulación en llanura de inundación, el transporte. Siempre recuerden que el acarreo del material siempre es hacia el nivel del mar o hacia una zona en donde se esté generando una acumulación, como habíamos visto, una zona intermedia entre lo que es la zona cordillerana, como ocurre en Santa Cruz, y una zona intermedia que podría llegar a ser un depocentro particular y puntual, como ser una laguna, un lago, en donde se esté generando también una subsidencia en ese medio que me permita seguir acumulando material en ese ambiente particular. Disculpen, sino que están... Bien. Entonces, como habíamos visto con anterioridad, como para ir, bueno, habíamos visto los glaciares que generan grandes volúmenes de sedimentos, son muy caóticos, pero posteriormente con un retrabajo a través de las escorrentías se va a generar una nueva abrasión de esos plastos y transporte según la capacidad de transporte que tengan las corrientes en particular. Bien, la obra del viento, por otro lado, los depósitos resultan ser, o los llamamos los depósitos eólicos. A diferencia de los depósitos glaciares, los sedimentos eólicos también clasificados, como los habíamos estado hablando, en la clasificación de una roca reservorio, los depósitos eólicos son bien seleccionados, digamos, tienen una muy buena selección. La selección, como habíamos visto, va a depender de la capacidad del tamaño equivalente entre una partícula y otra. Si bien somos reiterativos en ciertos puntos, es importante a la hora de introducirnos de lleno en lo que es yacimientos de hidrocarburos y clasificación de rocas reservorias. Entonces, como vimos y como estuvimos viendo, entonces tenemos diferentes tipos estamos viendo los ambientes sedimentarios continentales. Para entender un poco esto, es por eso que vamos a arrancar la meteorización que se van a generar a partir de los tipos de meteorización, los tipos de abrasión y los tipos de alteración, digamos, que va a tener la roca madre, los tipos de transporte que tenemos y los diferentes procesos de migración de esa partícula. Va a depender justamente de dónde estemos ubicados en una zona. Nosotros tenemos que ubicar desde la zona cordillerana hacia la zona de nivel de costa. Es así que vamos a tener llanuras salinas o lagos de playa, digamos, algunas zonas más pantanosas, las llanuras de inundación donde tengamos valles amplios, como ya deben haber visto en geomorfología. Simplemente esto es para recordar y avanzar para llegar a puntualizar un poco más la clasificación de rocas de sistemas petrolíferos. Cuando hablamos de ambientes marinos, entonces, se divide en función de la profundidad. Como ya saben, tenemos ambientes marinos someros, ambientes marinos profundos. Los someros están alcanzados por la plataforma continental, unos 200 metros aproximadamente del pelo del agua a profundidad. Y posteriormente a estos, hablamos ya de ambientes marinos profundos. Para tener en cuenta simplemente esto, el tipo de sedimentos depositados acá van a ser, incurren en varios factores, digamos, la distancia a la orilla, la elevación de la zona de la tierra adyacente, la profundidad del agua y la temperatura del agua y el clima, principalmente. Como ustedes saben, en climas más cálidos y aguas más templadas, la saturación, la evaporación va a ser
superior, un poco mayor que en otras latitudes, y nos va a generar una saturación del medio y una precipitación que puede llegar a ser, como ya habíamos visto con anterioridad, en la formación de rocas sedimentarias químicas, carbonáticas, particularmente, ya sean por organismos o la adquisición, la precipitación del sistema a partir de la saturación del sistema de estos microorganismos, la precipitación del carbonato de calcio, o simplemente por la saturación del medio y la precipitación en este tipo de ambiente. Los ambientes marinos profundos son particulares, digamos, ya que generalmente las partículas que llegan a estos ambientes sedimentarios principalmente son del tamaño por el acarreo y el transporte que ha tenido, son del tamaño de clasto, del tamaño arcilla y limos, y en algunas zonas, como ya habíamos visto con anterioridad, en algunas zonas se llegan a generar corrientes de turbides que, si bien recordamos, digamos, las grahuacas eran uno de los tipos de sedimentos que se acumulaban en la zona en estas zonas de turbides, de corrientes de turbides. Hay muchas teorías acerca de esto, ya que como ustedes saben, las zonas profundas son producto, o sea, entre lo que son los 200 metros o la plataforma continental y el talud continental. Ya hablamos de zonas profundas, ya lo vamos a ver con una imagen. Generalmente son asociadas a cambios cíclicos o cambios a lo largo del tiempo, digamos, de los niveles de marea, digamos, o sea, el nivel del mar ha ido fluctuando a lo largo del tiempo, no tenemos niveles de mar alto, digamos, máximos y mínimos, como ocurren entre periodos interglaciales. Más que nada para que lo tengamos en cuenta a la hora de interpretar que vamos a encontrar, ya vamos a ver una imagen, un abanico de fondo marino, digamos, y por otro lado viene asociado, ya vamos a ver una imagen, ya viene asociado también a estos cambios fluctuantes, digamos, del nivel del mar, que me van a generar una mayor energía en el transporte de lo que es del nivel de costa hacia la zona más profunda, ¿sí? Simplemente para que lo tengamos en cuenta y pensemos o tratemos de interpretar cómo es que se pueden llegar a generar las turbinas o las corrientes en plataforma mar adentro, sino es que se han generado fluctuaciones, digamos, a lo largo del tiempo de estos niveles de mar. En la bibliografía lo van a encontrar, son teorías que se vienen acentuando, digamos, y se vienen tomando cada vez más en la bibliografía que en el paper que viene avanzando en ambientes o clasificación de rocas reservorios en los diferentes tipos de ambientes. Ambiente de transición, entonces hablamos, tengan en cuenta que el ambiente de transición entonces va a ser aquel que se encuentra entre el ambiente marino, de posición marino. En este vamos a encontrar, ¿allí me escuchan o se cortan? Se había cortado un ratito. Sí, también me salió justo una notificación. Bien, en el ambiente de transición, entonces la línea de costa es la zona de transición entre los ambientes marinos continentales. Aquí se encuentran depósitos conocidos como arena y grava, denominados playas, como ustedes ya saben. Las llanuras mareales cubiertas de barro son cubiertas alternativamente por capas más profundas de agua. Estos son ocurre prácticamente lo mismo que se forman sistemas de lagunas, digamos, en donde se van generando por cambios de marea o inclusive por un acarreo mayor y una extensión en la llanura. Al perder energía, el acarreo que va teniendo una escorrentía, como suele suceder a lo largo del año inclusive,
en la zona de deltas, por ejemplo, del río Paraná, en donde se acumulan grandes material con diferente granulometría. El acarreo del material como ser el Paraná es muy turbio, digamos, justamente por la cantidad de sedimentos finos que tiene en suspensión. A partir de esto no solamente acarrea sedimentos finos, sino que también acarrea partículas de tamaño de arena. Cuando llegan a estos lugares y en las diferentes fluctuaciones a lo largo del año, en el nivel del río, digamos, en la zona más que nada de transición, en la zona costera, nos va a generar muchas veces, dentro de la llanura mareal, digamos, se van a cubrir estas zonas, van a formar tipo lagunas a veces en la zona litoral, y esto me va a generar una decantación, digamos, o unos depósitos bien diferenciados, digamos, en sedimento más grueso primero y va a ser gradacional hacia arriba, ¿sí? Ya lo vamos a ver con ejemplos. Esto se ve muy bien en lo que es en la clasificación de yacimientos petroleros. Las acumulaciones son complejas, son periódicas y abruptas, y lo que vamos a tener justamente son periodos de transición en donde vamos a tener acumulaciones con una gradación grano decreciente hacia arriba. Estas estratificaciones, nuevamente, va a haber un corte neto o a veces o erosional en caso de que se haya generado una evaporación total, digamos, en las zonas de lagunas, así en la zona costera, como podemos ver en la imagen. Posteriormente vamos a tener nuevamente un nuevo ciclo de depositación grano decreciente, producto que nos van a dar las pautas a nosotros de lo que el ambiente deposicional particular que ha tenido en esa zona. Como bien le venía diciendo, la zona de ambiente marino va a estar diferenciado justamente por la zona costera, digamos, marino somero y marino profundo. Como podemos ver acá, la diferencia es muy abrupta. Muchas de las teorías que estaba comentando hace un momento atrás, es justamente que este tipo de abanicos submarinos, se van a generar principalmente por los cambios cíclicos que va a tener el nivel del mar, nivel del mar alto, nivel del mar más bajo. Al bajar el nivel del mar me va a generar que el nivel de costa va a extenderse mar adentro. Producto de esto, el acarreo y la energía que van a tener el acarreo de todo el sedimento de la zona continental a través de los ríos y el despeje, la descarga de los mismos, no solamente va a ser en la zona de costa, sino que se va a generar una profundización del cañón por el cual se generan el acarreo de las turbiditas, y posteriormente se va a generar el lóbulo, digamos, del abanico submarino. Hoy en día se han encontrado los yacimientos, ya lo vamos a ver más adelante cuando estemos hablando de yacimientos de petróleo. Se encuentran con ciertas características, digamos, y principalmente varían cuando uno clasifica las rocas reservorias. Cuando las empezamos a clasificar, van a variar. ¿Y en qué van a variar? Justamente en la permeabilidad, en la porosidad efectiva que tienen cada una de estas diferentes rocas reservorias, que nosotros tenemos que pensar que cada una de esas rocas reservorias, las diferencias van aparejadas justamente del cambio justamente de los ambientes posicionales en los cuales se generaron cada una de ellas. ¿Sí? Bien, hablamos de ambiente, ahora vamos a hablar de fases sedimentarias. Nosotros, cuando estamos frente a un afloramiento en el campo, como lo podemos visualizar, vamos a estudiar una serie de capas sedimentarias. Estas se pueden ver los cambios sucesivos de las condiciones ambientales que hubo en el lugar concreto a medida que estuvo pasando el tiempo. También puede verse los cambios de ambientes, pero lo importante, vamos a ver un ejemplo. Cuando la arena se acumula en uno de los ambientes de playa, los limos más finos suelen depositarse en aguas costeras más tranquilas, aún más lejos, quizás en una zona donde la actividad biológica es mayor, digamos, y los sedimentos derivados del continente
escasos. Los depósitos consisten fundamentalmente en restos calcáreos de organismos más pequeños. Lo importante de todo esto es simplemente que nosotros tenemos que interpretar lo que vendría a ser el término de facie. Lo vamos a poder ver como aquellas características que reflejan las condiciones de ambientes particulares, digamos, del ambiente principalmente, para describir un conjunto de sedimentos, ¿sí? Vamos a utilizar el término de facie. Nos quedamos con que facies sedimentarias, entonces, es el conjunto de características, ¿sí?, distintivas, ¿sí?, que me van a reflejar el ambiente en el cual se depositaron esos sedimentos que yo estoy viendo. ¿Está bien? Entonces, si hablamos de facies lutitas, vamos a estar hablando de las características justamente en que se depositaron este paquete sedimentario, digamos, este conjunto de sedimentos, ¿sí? Y vamos a poder interpretar que vamos a cambiar lateralmente, vamos a ir cambiando de facies de arénica, fase lútica a fase caliza. Va a depender justamente de los diferentes tipos de ambiente. Un ambiente costero, una mayor profundización, va a tener menor turbulencia, ya que el oleaje probablemente no me genera una turbulencia que no me deje precipitar el tamaño de clasto de una arcilla o limo, y posteriormente con diferentes tipos de organismos, en el caso que tengamos las condiciones necesarias y dadas, se van a poder precipitar y podemos llegar a tener una fase de cálice, ¿sí? Bien, entonces vimos ambientes, los tres tipos grandes, grupos, a grandes rasgos, digamos, de ambientes sedimentarios, como el continental, el de transición y el de marino. Hay una clasificación dentro de cada uno. A grandes rasgos, el marino somero, el marino profundo. En la transición, según donde estemos parados, van a ser costeros o de lagunas o de delta, según en donde estemos ubicados en la línea de costa. Y posteriormente, como sabemos, los de continentales van a depender justamente de si se llega a encontrar un punto geográfico en el cual me permite y estén dadas las condiciones que me generen una acumulación de ese sedimento que está siendo acarreado hacia el nivel del mar. Después de eso vimos facies y a qué nos referimos con facies sedimentarias, y ahora vamos a hablar de estructuras sedimentarias, ¿sí? Además, entonces, de las variaciones del tamaño del grano, la composición mineral y textura de los sedimentos, también se pueden ver algunas estructuras, como la estructura gradada, cuando hablábamos justamente de una gradación grano decreciente o grano creciente. Ya vamos a ver algún ejemplo. Simplemente es cómo está dispuesto ese depósito de sedimento, esa estratificación, cómo está dispuesto, si va de granos de mayor tamaño a granos de menor tamaño, y según las características que tengamos dentro de esa gradación, nos van a poder dar también las pautas de en qué ambiente se ha generado ese tipo de estratificación gradada, ¿sí? Entonces tenemos estratificación con cierta gradación. También tenemos, por ejemplo, en otros casos, la grita de secación. En el caso de la estratificación gradada, se crean cuando los sedimentos se acumulan, digamos, se están acumulando y son un reflejo en el medio de transporte. Como hablábamos, en la llanura de inundación, por ejemplo, se va a generar este acarreo caótico, digamos, de materiales de diferente granulometría. En una primera instancia se van a depositar los granos que van siendo acarreados por saltación o suspensión, según el tamaño del clasto de este sedimento que está siendo acarreado. Posteriormente, con el paso del tiempo y una menor energía del medio, me va a poder depositar los clastos del tamaño o el sedimento del tamaño limo y ácido, ¿sí? Por otro lado, las grietas de secación son también estructuras sedimentarias, y estas se van a formar probablemente, como ustedes ya saben, como consecuencia de una evaporación total y una desecación
las grietas de secación finalmente se generan en los barriales, por ahí, como veíamos en la imagen anterior, en la ambiente sedimentario continental, veíamos una zona de barrial, digamos, acá lo podemos llegar a encontrar en la zona de San Juan, son los más típicos, digamos, pero sí en Santa Cruz se pueden llegar a encontrar en un estadio intermedio entre el acarreo, digamos, de la zona cordillerana hacia la costa. Bien, nos proporcionan la información para la interpretación de la historia de este tipo de sedimentos, ¿sí? Por eso que son importantes las estructuras. Por otro lado, bueno, las rocas sedimentarias se forman conforme se acumulan capa sobre capa de sedimento. Esas capas se denominan estratos, ¿sí? Estamos muy técnicos, muy viendo definiciones puntuales que a medida que vayamos avanzando y vayamos leyendo la bibliografía, nos tenemos que ir familiarizando. Yo les he tratado de destacar un poco, yo pienso que ya lo deben haber visto, pero bueno, es puntual esta semana que lo veamos como para que podamos avanzar un poco más rápido las siguientes. Son probablemente el rasgo más común y característico de las rocas sedimentarias, ¿sí? La estratificación. Bien, cada estrato, bueno, como sabemos, es único, nos van a mostrar y nos va a tener ciertas características que nos van a dar a nosotros las pautas de cómo y cómo ha sucedido el transporte hasta la depositación y la formación de esas rocas sedimentarias, ¿sí? Las lutitas negras contienen mayor cantidad de fósiles, como ustedes ya saben, mayor cantidad de materia orgánica en un primer estadio, posteriormente lo vamos a ver con una coloración más oscura, y así sucesivamente. Las variaciones de la textura también son otra de la composición, la potencia, reflejan condiciones bajo las cuales se ha depositado cada una de estas capas, ¿sí? Entonces, de las estratificaciones vamos a ver una estratificación gradada, en las cuales vamos a encontrar, se pueden llegar a encontrar grietas de secación, que son estructuras sedimentarias. Estos estratos van a depender y vamos a tener que caracterizarlo, digamos, según la textura, la composición y la potencia de los mismos, ¿sí? Por otro lado, vamos a tener planos de estratificación que van a ser el contacto entre un estrato y otro, que pueden ser por un cambio gradacional en tamaño del tipo de sedimento, y por otro lado puede llegar a ser un cambio neto, un cambio erosivo, digamos, entre un estrato y otro, o suele ser gradual generalmente en ciertas circunstancias. Esto a nosotros nos va a servir, ya que nos va a llevar a interpretar en dónde nosotros, o en qué estadio ha estado el sedimento que estamos recolectando de 1200 metros, por ejemplo, de profundidad, o 2000 metros, que son esos sedimentos en la zona de las eras, y caracterizar por qué encontramos ciertos tipos de hidrocarburos. Van a ir asociados justamente los diferentes tipos de ambiente en los cuales se han formado. Eso ya lo vamos a ver más adelante, lo vamos a clasificar. Simplemente tengan en cuenta que, bueno, que tenemos las estructuras sedimentarias, tenemos ciertos parámetros que nos van a dar a nosotros las pautas para poder interpretar en dónde se ha generado y de qué forma se ha depositado estos sedimentos que nos han dado que se genera una cierta migración del hidrocarburo y una acumulación, particularmente en las rocas reservas. Bien, por otro lado tenemos los estratos gradados, van a representar otro tipo de especie de estratificación, como ya estuvimos hablando, si son con una granulometría grano decreciente o grano creciente, nos van a dar pautas. Por otro lado también tenemos las ondulitas o los ripple marks, que lo van a encontrar, o rizaduras inclusive, los españoles lo utilizan con este término. Van a ser las ondulitas, y son las pequeñas óndulas que se van generando por el mismo comportamiento, por la misma, el oleaje que se generan, por ejemplo, en la zona de área de depósitos continentales, de depósitos marinos someros. Vamos a encontrar este tipo de características cuando nosotros estemos analizando las rocas, los vamos a encontrar y vamos a poder deducir en dónde se ha generado. Particularmente son bien simétricas hacia ambos lados, inclusive estas ondulitas también se generan, o los depósitos de este tipo con ciertas características muy similares,
pueden llegar a ser asimétricos y esa asimetría me va a dar la pauta de si nosotros lo orientamos en el campo, de hacia dónde, yo de dónde venía o tenía la mayor energía el agente de transporte que me estaba acarreando ese sedimento y me generó ese tipo de particular, digamos, de estructura. Por otro lado, la grieta de secación indica que el sedimento en el cual estuvo altamente, o sea, alternativamente húmedo y seco, como ustedes ya saben, en las zonas en donde se acumulan esporádicamente masas de agua y con posterior evaporación, por debajo de las grietas de secación vamos a encontrar ciertos sistemas de evaporistas, como ustedes ya saben, como pueden ser en la zona de la Puna, que hoy en día se está estudiando, como ya habíamos hablado en la clase anterior. Posteriormente, los fósiles también son indicadores cronológicos importantes de el tipo de ambiente en el cual se ha depositado este tipo de sedimento. Un poco más, y como para ir avanzando, las corrientes o las turbiditas son generadas justamente a lo largo de los cañones submarinos. Como ya habíamos hablado, hay una teoría en donde se genera, estos depósitos se han generado con los cambios de mareales, digamos, a nivel local o a nivel global. Estos niveles han ido fluctuando a lo largo del tiempo y nos han generado una mayor energía de erosión, digamos, costa